Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, hunderfette. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, Jorge, buenas tardes, querido Jorge, queridos oyentes. Aquí estamos para hablar hoy de una de las figuras claves del pensamiento contemporáneo. Aunque yo dudo que hablase Yiddish. Pues yo no lo sé, porque a pesar de que la familia fuera urbana y burguesa, pues quizás el abuelo quizás sí hablase yiddish. Es que estamos hablando de Don Carlos, un personaje muy conocido, amigo de Friedrich Engels y de otros revolucionarios alemanes, europeos, que luego acudieron a Inglaterra, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, el tema es tan amplio porque nada más que el fundador del comunismo, una de tantas ideas peregrinas, pero que esta funcionó durante al menos 60 años con un imperio. Así que todavía tiene algún coletazo en un país como Corea del Norte que sigue funcionando con ese régimen. Así que vamos a hablar de Karl Marx. ¿Cuándo nació, por ejemplo? Bueno, Karl Marx nace en la ciudad de Treviris el 5 de mayo de 1818. Es decir, en un par de años tenemos nada más y nada menos que el bicentenario. Agradecemos el bicentenario de Karl Marx. O como se llamó hasta 1824, Mordejai Levi. ¿Era Levi? Sí. Ah, amigo. Entonces, ese año, su padre y su madre se convierten al cristianismo. Uh-huh. Pero Marx había sido circuncidado y se le había dado el nombre judío en la sinagoga local de su ciudad. Uh-huh. Curiosamente, el año siguiente entra en la escuela local, donde va a empezar desde muy temprana edad a sentir una gran curiosidad por los cuentos alemanes tradicionales, y también se va a fijar muchísimo y especialmente en los hermanos Grimm, que en esta época empiezan a popularizarse. Perdona que te interrumpa con un chiste malo, pero cuando dijiste los hermanos pensé que ibas a hablar de los hermanos Marx. No, de los hermanos Marx. Ya que estábamos hablando de Karl Marx. Podríamos hablar de aquello que decía un amigo mío: yo soy marxista-grouchista. Marxista-grouchista, sí, no estamos hablando del marxismo. Pero estamos hablando de la Karl. figura de Marx y de cómo se va formando un poco su pensamiento y su acción política. En este sentido es muy importante que él, aparte de aprender el alemán en la escuela, estudiará griego clásico, latín, francés e inglés. Uh-huh. Es decir, el angelito, cuando tiene la edad ya de 16, 17 años, puede leer en idioma original la Eneida, la Ilíada, la Odisea, las obras de Voltaire y a Adam Smith y a Spencer, uh-huh, que tendrán una influencia muy importante en su pensamiento posterior. Uh-huh. Una vez finalizada la escuela, Karl Marx ingresa en la Universidad de Bonn, en la Facultad de Derecho, y posteriormente se traslada a la Universidad de Berlín, que es la que actualmente lleva el nombre de Alexander Humboldt, donde escribirá
una interesantísima tesis doctoral titulada Sobre la naturaleza en Demócrito y Epicuro, haciendo una característica y comparación de ambos filósofos clásicos griegos. Uh-huh. O sea que a pesar de que estudiaba Derecho, ya le tiraba el tema más general de la filosofía. Sí, le tiraba muchísimo la filosofía y especialmente y curiosamente durante sus años de estudio de Derecho, él se interesa muchísimo por la filosofía de Hegel. Uh-huh. Y se incorpora también progresivamente por lo que denominamos tradicionalmente el grupo de hegelianos de izquierda, compuesto fundamentalmente por Ludwig Feuerbach y Bruno Bauer, que son lo que podríamos denominar la cúspide de la filosofía clásica alemana. Ya veremos cómo buena parte del pensamiento filosófico y político de Marx emanará de la dialéctica hegeliana. Uh-huh. Marx, cuando terminó la universidad, quiso ser profesor de la universidad, pero un régimen como el prusiano, que había expulsado de su cátedra precisamente a Bruno Bauer y a Ludwig Feuerbach de la universidad por sus ideas liberales, evidentemente no iba a admitir a otro liberal y encima judío en el seno de su claustro. Con lo cual, Marx descubre, al acabar sus estudios, una nueva fuente de inspiración y medio de ganarse la vida: el periodismo. Uh-huh. Escribir. Exacto. Empieza o continúa, una vez leída su tesis doctoral, escribiendo, haciendo crónicas de lo que está aconteciendo en la Alemania de aquellos años, especialmente poniendo atención a las movilizaciones obreras que empiezan a tener lugar en el país. Para ello va a utilizar un periódico que se va a llamar en alemán Rheinische Zeitung y en español lo hemos llamado siempre la Gaceta Renana o la Gaceta del Rin. Un periodo muy interesante también de 2 años, en el cual vamos a ver cómo se empieza a formar el joven Marx, no solamente como un estudioso, sino también como algo fundamental, que es un comunicador de masas. Uh-huh. O sea que su estilo de escritura empieza a adquirir tintes más accesibles al público, ¿no? O sea, trata de explicar grandes ideas con palabras que la gente pueda entender. Exacto. Y eso, una vez que en 1844 sea cerrada la Gaceta Renana y Marx se ha expulsado a París, donde se va a encontrar con su gran amigo de los años posteriores, el industrial Friedrich Engels, en la primera obra que van a escribir juntos y que se llama
tesis sobre Feuerbach, donde la tesis 12 dice lo siguiente: hasta ahora los filósofos se han preocupado de entender el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, pasamos del pensamiento estático hegeliano a una nueva forma de pensamiento en la cual el movimiento y la dinámica se convierten en el acicate del mismo. Una filosofía de la acción. Pero siendo teoría, Jorge, no lo olvidemos, Marx fue un hombre de acción, pero fue mucho más teórico, sobre todo en su segunda época de la vida, a partir de que se marcha a Londres en 1849, donde cambia totalmente la acción política directa y cotidiana, por decirlo de alguna manera, por pasar al análisis ya económico y científico de la realidad que les rodea. En este sentido, es importante el hecho de que Marx empieza a convertirse también en un polemista importante. Y esto lo vamos a ver en 1847, cuando publique un libro titulado Miseria de la filosofía, en el cual va a criticar y desarmar los puntos de vista de uno de los padres del anarquismo, que es el francés Pierre-Joseph Proudhon, que un año antes había publicado el libro Filosofía de la miseria. Esta obra le sirve de base a Marx para empezar a concebir, frente a cualquier tipo de socialismo utópico, Owen, Fourier, Saint-Simon, el propio Proudhon, Etienne Cabet, algo que posteriormente Marx denominará socialismo científico. Es decir, la ruptura con el idealismo burgués a nivel filosófico, económico, histórico y sociológico, que se va a traducir un año después, coincidiendo con la revolución en Francia y en Alemania, del programa táctico y estratégico de la Liga de los Comunistas, en la cual tanto él como Engels han ingresado y en cuyo congreso se les ha encomendado redactar el programa de la misma. ¿Te imaginas de qué obra ya estoy hablando, no? Por lo que voy pintando el manifiesto del Partido claro. Comunista. El manifiesto. Esta obra es fundamental porque en ella se expresa brevemente todo el pensamiento de Marx y de Engels de una manera muy sencilla y muy sucinta, y podríamos decir que es la aplicación de su materialismo histórico y su materialismo dialéctico, de los cuales ya hablaremos en el próximo programa, Dios mediante,
haciendo un análisis extraordinario de todo el proceso histórico hasta el momento y explicando a esos trabajadores a los cuales se dirigen de una forma muy sencilla, pero con un alemán impecable, cuál ha sido toda la evolución de la humanidad y el papel que ha jugado en la historia de esta, tanto las clases como la dinámica de lucha de clases, haciendo un análisis impecable del esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, e introduciendo lo que hablábamos al principio del programa por tu parte, ya cuál es la salida a esa situación. El socialismo, la dictadura del proletariado y finalmente la instauración del comunismo o la sociedad sin clases. Esta obra, pues yo creo que quizás después del Tanaj y del Quijote ha sido, si no la más, una de las más traducidas a todos los idiomas del mundo. Uh-huh. Y esta obra también les sirve a ellos para empezar a llevar a cabo todo un proceso de interpretación de los acontecimientos históricos cotidianos con obras como La lucha de clases en Francia, sobre la revolución del 48 y 2 años después, el 18, de Brumario, de Luis Bonaparte, donde Marx analiza magistralmente el golpe de Estado que da Luis Napoleón en Francia, coronándose como Napoleón III. Esta es la época en que Marx también va escribiendo paralelamente sus primeros trabajos de economía y de filosofía, como los manuscritos y los llamados Grundrisse, que son fundamentales para dar el paso siguiente, que sería la contribución a la crítica de la economía política en 1859, y 8 años después, ahora sí, el comienzo de la gran obra económica de Marx, que son esos 4 tomos del Capital inacabados por la muerte del autor en 1883. Pero antes de llegar a la muerte, por supuesto, hay mucho todavía de lo que hablar. Vamos a hacer una segunda entrega hablando de Karl Marx, especialmente para analizar en profundidad su pensamiento. Si quieres cerrar este capítulo, esta entrega. Sí, yo terminaría diciendo que también, y continuando un poco con lo que decíamos antes de los tiempos modernos que vive el propio Marx, quizá la gran obra política de Marx antes de fallecer es la guerra civil en Francia, donde Marx analiza
pormenorizadamente todos los sucesos que acaecieron en Francia en 1871 con la Comuna de París y minuciosamente describiendo qué es lo que ocurre y qué aspectos positivos tiene esa primera revolución proletaria y qué aspectos negativos. Esto es muy importante porque la Comuna de París es la irrupción de una nueva clase en acción, pretendiendo tomar el poder como había hecho la burguesía en Francia en 1789. Y aquí no podemos parar, si te parece bien. Pues me parece muy bien. Les recuerdo a los oyentes, dentro de 2 semanas volveremos a estar aquí en Idishlandia con, por supuesto, Ángel Luis Encinas Moral para seguir hablando de estos personajes tan importantes del mundo ashkenazí judío. Habíamos arrancado ya desde los orígenes en tiempos de Carlomagno y hablamos del siglo XV, el XVI, XVII, XVIII y ahora por supuesto en el siglo XIX cada vez tenemos que dedicar más tiempo a los personajes, son más complejos y de los cuales se conoce más detalles que otros más míticos y anteriores como el Baal Shem Tov o el Shabtai Zevi, ¿no? O de esta gente. Pues muchas gracias, Ángel Luis, y hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias, querido Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes, y nos vemos en 2 semanas. Auf Runkoski kann man doch nicht warten. Bis wird etwas geben, ist nicht möglich, das zu leben. De Videokarte hat es gemacht. Kupitje, Käufje, Papierosen. Druckenen von Regen nicht vergossen. Käufje billig, Benemones. Käufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.